este estudio. Gracias, Señor, por este día, Señor, que tú nos has dado, Señor, por levantarnos, Señor, por estar aquí, Señor, con nueva fuerza, Padre Santo, para aprender de tu palabra, para saber, Señor, lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Gracias por tu misericordia, Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí, Padre Santo, mientras otros no pueden hacerlo, Padre Santo, por su persecución, Padre Santo, nosotros te pedimos por ello, que tú los cuides y que ellos tengan, Señor, la oportunidad de oír tu palabra, Señor, de otro medio para que no se aparten de ti. Padre, guarda a cada uno de los que vienen en camino todavía y los que se quedaron en la casa porque estaban enfermos. Señor, sánalo y que ellos puedan recibir palabra tuya, Señor, a través de la media social, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok. El estudio de hoy es Job se arrepiente y Dios los restaura. Entonces, el estudio cuando nosotros lo hacemos, alguna vez Dios nos habla a nosotros los maestros primero y después a ustedes, pero a mí me impactó porque cuando estaba estudiando decía que Job tenía fe, ¿verdad? Pero también dice que tuvo momentos de desconfiar, porque le pasó tantas cosas. No es que perdió la fe, pero cuando le vinieron muchas cosas se estaba desalientando un poquito y no tenían gente que lo estaba animando. Entonces, en la introducción del estudio dice, la gente tiene muchas preguntas hoy en día, ¿verdad? Especialmente cuando pasan de proceso. Entonces, a medida que yo creo que nosotros envejecemos, hay más preguntas. Los niños también, cuando usted tiene un niño pequeño siempre le está preguntando mucho, ¿verdad? Pero yo creo que también cuando nosotros llegamos a una cierta edad empezamos a cuestionar muchas cosas y alguna vez no tenemos la respuesta que queremos tener, ¿verdad? Entonces quería preguntarle algo. Si yo pudiera hacerle una pregunta a usted de un personaje histórico, sea que vivo o muerto, ¿qué usted le preguntaría? ¿Qué usted le preguntaría? Es difícil, ¿verdad? Bueno, ok, como nadie sabe, pero voy a decirle que hay algunas preguntas que nunca nosotros vamos a encontrar la respuesta, ¿verdad? Entonces yo creo que eso le estaba pasando a Job, porque le estaba preguntando mucho a Dios que por qué estaba pasando eso, ¿verdad? Y todos nosotros como hijos de Dios alguna vez preguntamos mucho, pero lo bueno es que Dios, nosotros podemos descansar en la bondad de Dios, aunque hay pregunta, aunque confusión, pero no vamos a saber todos los detalles de los planes de Dios, ¿verdad? Porque Él es omnipotente, omnipresente y Él sabe todos los planes de nosotros, ¿verdad? Entonces algunos planes Él nos revela, si nosotros le ponemos atención, porque siempre me han dicho a mí, cuando tú pasas un proceso, escríbelo todo, porque después cuando tú lo lees, tú ves la mano de Dios. Al momento no lo va a ver porque está angustiado, ¿verdad? Pero Dios sí te revela algunas cosas o algunos planes. Entonces, aquí la verdad central de este estudio es la restauración comienza con el arrepentimiento. Porque el estudio de hoy se llama Job se arrepiente y Dios lo restaura. Entonces, el versículo clave de este estudio es el Job 42, 5, 6, que decía, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Porque él se dio cuenta que Dios no le dio respuesta, pero le reveló que él era Dios y cómo él podía cuestionar a Dios.
Entonces, una cosa que yo quiero hacer, porque el estudio se basa en Job 42, del 1 a 10 y del 13 a 17. Si alguien me puede leer el 42, Job 42, del 1 a 10, y después el 42, del 13 al 17. Y está en el libro. Sí, no sé si usted lo tiene en el libro, pero está también en el libro. Es Job 42, del 1 al 10, y el otro el del 13 al 17. Y cuando lo lea, si puede usar el micrófono para que se oiga. Amén. Job 42, del 1 al 10. Ajá. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elisafar, Elifaz. termina, Temarita, mi ira se escondió contra ti y se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz Temanita y Bildad Subita y Zofar Mananita, e hicieron junto como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Hasta allí. Entonces, los 3 personajes aquí que usted leyó, ¿quién eran ellos? Estudiamos de eso la vez pasada. Esos no eran los 3 amigos de Job. Supuestamente lo tendrían que alentar, pero le estaban diciendo que él estaba en pecado, no lo estaban levantando, lo estaban haciendo perder como que, confianza en Dios, porque le decían que él estaba pasando todo eso porque estaba en pecado, cuando él no estaba en pecado. Entonces, vamos al 13 hasta el 17, ¿me lo quiere leer? Sí. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó
llamó en el nombre de la primera Yemima, el de la segunda Cesia, el de la tercera Keren Apú, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job en la ancianidad y lleno de días. Ok, entonces aquí estamos viendo en el 13 hasta el 17 como Dios le devolvió a Job mucho más de lo que él tenía y lo bendeció también a través de los amigos que no le estaban ayudando y no le estaban alentando, y lo reprendió porque ellos estaban hablando sin sabiduría y como yo creo que estaban hablando de su propia carne, ¿verdad? No en el espíritu. Y eso yo creo que también eso me tocó un poquito porque es cuando nosotros no estamos hablando en el espíritu y estamos juzgando a la gente, o a lo mejor le estamos dando un consejo que es equivocado porque no le estamos pidiendo primero a Dios. Usted puede compartir su experiencia, está bien, pero también el pastor la otra vez estaba diciendo que alguna vez su experiencia no puede ayudar a otra persona, porque a lo mejor el proceso de ellos, aunque es similar a ustedes, Dios está trabajando diferente con ellos, ¿ve? Y entonces también el carácter, ¿sabe? El suyo a lo mejor es más fuerte de esta persona que está pasando este proceso, igual que usted, pero dependiendo del carácter, se puede afrontar la situación un poquito diferente, ¿verdad? Y Dios trabaja diferente con cada uno de nosotros. Así que hay que cuidar alguna vez cuando damos consejo que sea verdaderamente de parte del Espíritu Santo y no de nuestra propia carne, y también que no juzguemos, porque yo creo que eso, todo el mundo caemos en eso, que estamos juzgando a todo el mundo y entonces no le estamos levantando, no le estamos dando amor y entonces ahí es el problema. Entonces, vamos aquí. La primera parte dice que Job se arrepiente. Entonces, aquí dice también, el subtítulo dice, hablando en ignorancia. Entonces, cuando Job estuvo delante de Dios, se quedó sin argumento. Imagínese usted estar delante de Dios, cuestionándolo, y ahora está delante de Él. Se dio cuenta que su comprensión, lo que él creía, era limitada, que no tenía razón para cuestionar a Dios. ¿Y cuánto alguna vez estamos cuestionando a Dios? Creyendo que nosotros la sabemos toda, mientras que Dios está trabajando en nuestra vida diferente, pero no lo vemos. Entonces, la declaración de Job dijo, yo conozco, ¿verdad? En 42:2 fue la manera que él estaba diciéndole a Dios con todo lo que Dios acaba de decirle, que él dice, Job reafirmó su creencia en Dios, porque ahora dice, ahora te conozco, porque yo te había oído de hablar de ti, pero ahora te conozco. Entonces, ¿cómo se puede tener el conocimiento de Cristo o de Dios? Porque muchos lo conocen, el mundo lo conoce, pero ¿cómo podemos realmente conocer a Dios o a Cristo? Teniendo una comunión con Dios, entablando una relación todos los días por medio de su palabra y la oración. Amén. Sí, así. Y recibiendo de Él en la enseñanza. Alguna vez Él no puede dar, tú sabes, de conocerle más a través de prédica, a través de predicador que nos están dando las palabras. Como usted dice, la palabra es que nos da conocimiento de Dios. La oración nos conecta a Dios. Y allí es cuando nosotros podamos realmente decir, te conozco, porque es como, yo no sabré decirlo, pero cuando uno pasa un proceso y se entrega totalmente a Dios y está en la soledad, allí tú lo puedes sentir. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando usted siente la presencia de Dios es tan fuerte que tiene que llorar, y no es porque está triste, es que
tan fuerte la presencia de Dios que nosotros como humanos no podemos aguantar, porque acuérdense que no tenemos un cuerpo glorificado. Entonces solamente un poquito que Dios nos está dando nos hace gemir o nos hace llorar. Imagínense si nosotros fuéramos delante de Él. Entonces, ¿qué tan difícil es para usted confiar en Dios cuando tiene preguntas sin respuesta? Está pasando una prueba, ¿verdad? Y entonces, y muchos pueden decir, pero yo soy bueno, ¿por qué me pasa eso a mí? Y Job estaba diciendo eso. Él no sabía qué estaba pasando. Dice, yo hice todo lo mejor para Dios, cumplí los mandamientos. Entonces, él allí estaba diciendo, yo soy bueno, ¿qué pasó? Entonces, ¿cuán difícil es para nosotros como humanos, verdad? Confiar en Dios cuando no tenemos respuesta. Pregunta. Para participar. Sí, es bastante difícil cuando estamos en procesos, porque a mí me ha pasado. Realmente uno entiende que no es perfecto, pero a veces cuando creemos que Dios es todopoderoso, sí llegamos a cuestionar el por qué no vemos una respuesta, pero como bien lo ha dicho, nosotros no lo vemos, pero Dios está trabajando, pero como no lo vemos que lo hace a nuestra manera, es ahí donde dudamos y cuestionamos. Amén, así es. Y otra pregunta para ustedes, ¿de qué manera ha visto el poder de Dios manifestando en la naturaleza? ¿Cuál fue su reacción? Un ejemplo en su vida. ¿De qué manera usted vio, wow, hay un Dios? Raúl. Porque la pobre Carmen. En la naturaleza solo basta detenerse, darte el tiempo, el momento y ver alrededor. Lo que alrededor pasa, si te das el tiempo, el momento, te dejas embalar. Sí, es como yo veo las aves, ¿verdad? Yo veo los falcón, las águilas. Y yo digo, qué impresionante. Y como ellos vuelan y no se caen, están volando. Y yo digo, wow, es impresionante, ¿verdad? Ver cómo la naturaleza no se puede explicar alguna vez. Aunque los científicos están, tú sabes, tratan y tratan, pero es que es magnífico mirar la naturaleza y cómo, mire, mi hijo tiene una perra y entonces ella dio a luz. Y ella misma, cuando salieron los bebés, ella le quitó las placentas, lo limpió, todo. ¿Cómo se explica eso? ¿Entiendes? Nadie se lo enseñó. Es que Dios lo preparó así. Y mi hijo estaba sorprendido, dice, mam, dice, yo no entiendo. Entonces ella sabía exactamente lo que tenía que hacer. Hasta que le venían, tú sabes, los papis, él estaba limpiando, tú sabes, estaban asegurándose que estaban vivos, que estaban, tú sabes, era impresionante. Yo no estuve allí, pero él me lo estuvo contando y yo, wow, tú sabes, es impresionante porque nadie le estuvo enseñando a esta perra cómo tenía que dar a luz. Y ella lo hizo todo prácticamente. Y entonces, y una cosa así, uno se sorprende y dice, wow, ¿cómo que no hay Dios? ¿Cómo es que la gente no ve que no hay Dios? En cosas simples así, que nadie le enseña y ellos ya saben cómo actuar. Entonces, una pregunta era, si Job tenía fe en Dios, ¿por qué no tuvo confianza en Él durante la prueba? Él tenía fe, pero ¿qué pasó en su confianza al pasar de la prueba? ¿Qué usted cree? Bueno, yo creo que primero tenemos que entender la diferencia, ¿verdad? Entre tener fe y tener confianza plena, ¿verdad? En medio de un dolor. Entonces la fe
no siempre significa comprensión total. Job sí tenía fe. Él decía cosas como, aunque Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Era fe porque decía, bueno, si me lo dio, me lo dio, si lo quitó, lo quitó. Y después dijo también, aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Ve? Él estaba convencido, bueno, estoy en la mano de Dios. Él me va a cuidar. Si me lleva, me lleva. Si me da, me da. Si no me da, no me da. Pero porque estaba confiando totalmente en Dios, porque decía, bueno, tú me vas a salvar de eso, ¿verdad? Pero a lo largo del libro, cuando usted lee el libro de Job, vemos que su fe es puesta a prueba de diferentes cosas que le están pasando. Pierde su ganancia, pierde dinero, pierde hijos, estaba perdiendo todo, su posesión y también su familia. Entonces, en el medio del dolor, Job comienza a hacer preguntas y a quejarse, a debatir con Dios. ¿Cuánto estamos en eso alguna vez? Yo estuve en eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y siempre le estamos diciendo por qué. En vez de mirar qué nos está enseñando, porque dice que cuando uno se rompe es cuando Dios trabaja mejor contigo. Porque está más, tú sabes, tú estás oyendo más a Dios cuando tú estás roto, no cuando todas las cosas te van bien. Y entonces en el medio del dolor, Job comienza a estar haciendo esta pregunta, quejarse. Entonces esto no significa que perdió la fe. Él no perdió la fe, sino que su confianza se debilitó por el sufrimiento. Se estaba debilitando. Porque era una tras otra. Yo no sé si usted ha pasado un proceso que viene una tras otra y una tras otra. Y usted dice, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué hice? ¿Por qué? Y entonces el sufrimiento no puede nublar nuestra visión de Dios. ¿Usted sabía eso? Cuando perdemos seres queridos, ¿verdad? Especialmente en eso, o la salud, se nos va la salud, o estabilidad, o propósito, como le pasó a Job, es normal que usted tenga una crisis, ¿verdad? Porque se está debilitando, hay muchas cosas, especialmente si nadie lo levanta, ¿verdad? Y entonces le están tirando piedra mientras está en el proceso, no lo están levantando, le están poniendo más abajo. Por eso alguna vez es bueno tener a su alrededor gente que son más maduras en lo espiritual, porque esa es la que te van a ayudar. Yo tengo una madre espiritual, ella vive en Italia. Ella me ha ayudado mucho a mí, porque yo alguna vez, tú sabes, he cuestionado cosas, y no es que no puedo ir en mi pastor, claro que puedo decir, pero hay cosas que son de mujeres. Y I'm sorry, pero me siento más cómoda con mi tía, mi madre espiritual. Pero hay cosas que sí puedo ir al pastor y que él me ayude, ¿verdad? Pero a lo que voy es siempre tenemos que tener esta ayuda, pero por los frutos los conoceréis, ¿verdad? No todo el mundo se le puede pedir ayuda o recomendación si usted está viendo que su fruto no es tan espiritual, ¿verdad? Entonces, otra cosa es que Job empezó también a cuestionar la justicia de Dios, ¿verdad? Sentía que Dios estaba en silencio. Muchos de nosotros siempre que en nuestro proceso estamos diciendo, wow, ¿por qué este silencio? No me escucha. Todo el mundo lo estamos cuestionando, no me está escuchando Dios. Y esto demuestra que él no entendía por qué tanto dolor, por qué estaba pasando tanto dolor, y se sacudió su confianza. Ahí estaba como debilitando su confianza. No perdió su fe. Él sabía en qué estaba creyendo, pero con todo lo que le estaba pasando se estaba debilitando. Y entonces esto demuestra que la fe no es una armadura fría, ¿verdad? Sino algo vivo que lucha en medio de la tormenta.
Job aprendió a confiar más profundamente a través del proceso. Aunque usted no lo crea, él sí se estaba debilitando, pero estaba viendo el proceso y se estaba como madurando. Su fe maduró, ¿verdad? Porque la fe no puede madurar cuando todo le va bien, ¿verdad? Porque no está viendo la mano de Dios, no está viendo quién es Dios. Entonces la fe, ¿qué es? Es creer lo que no vemos, ¿verdad? Y estamos seguros que va a pasar. Las promesas de Dios. Hay promesas que nosotros tendríamos que cuando oramos poniendo a decirles, Señor, tu promesa, y entonces leer la Biblia y estar clamando esta promesa. Él nos dio promesa. Entonces Dios no lo rechazó por su duda, ¿verdad? Él no nos rechaza porque nosotros estamos dudando, sino que lo llevó a una revelación más profunda, le dio más profundidad a su entendimiento. Y eso es lo que Él trata de hacer cuando nosotros estamos en las pruebas. Cuando la vida nos golpea duro, nuestra confianza tambalea, ¿verdad? Está como shaky. Y eso no nos hace malos cristianos, ¿verdad? No hace humanos. Somos humanos. Pero entonces hay gente que en esos días lo que están haciendo es señalar a la gente. Entonces, ¿dónde está el amor de Cristo? ¿Dónde está que tenemos que ser como Cristo? Él era tenía compasión, misericordia, amor. Sí, le tiraba duro a los fariseos porque ellos tenían que saber todas las cosas de Dios, pero se pusieron religiosos y ya no creo que tenía una conexión realmente con Dios. Todo era, creo que humano, porque ellos se estaban fijando mucho en juzgar y hacer las cosas como a su manera, no a la manera de Cristo o Dios. Y entonces, como podemos ver, tener fe aún así en estos momentos de desesperación, Dios no se ofende por nuestra pregunta honestas. Él no se va a irritar, Él no se va como que abandonarnos por alguna vez cuestionarlo, ¿verdad? Él usa la prueba, yo te digo que Él usa la prueba para purificar nuestra fe, para refinar más la fe y llevarnos a una confianza más real. Porque como dice Job, yo te había oído, pero ahora sé, ahora realmente te conozco, pero antes te había oído de palabra. Entonces, el mensaje impactante cuando yo estaba haciendo el estudio es cuando Job cayó, Dios no terminó, solo estaban pensando. Pero Job cayó. Entonces Job en 42, 5, 6, como estaban diciendo, es de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Él se dio cuenta que estaba cuestionando a algo que no había comprendido quién era Dios. ¿Y el Señor qué hizo? ¿Lo juzgó, lo mató? No. Restauró el bienestar de Job. Cuando él oró por su amigo, el Señor le dio el doble lo que antes tenía. Le estaba orando por su amigo, aunque los amigos lo estaban aborreciendo. Entonces, ¿qué pasa cuando se derrumba todo y tú no tienes la culpa? ¿Le ha pasado eso? Hay veces que estamos en dificultades donde nos están calumniando, ¿verdad? Y hemos perdido a lo mejor un trabajo por una calumnia, ¿verdad? O no sé, hay diferentes cosas que pasan en nuestra vida donde realmente no estamos en pecado, no tenemos culpa, pero nos están aborreciendo. Está viniendo la tormenta, está viniendo este proceso. Y nosotros sabemos que Job estaba, el ejemplo es Job, pero poco entienden la profundidad del proceso.
Porque Job no perdió solo los bienes. ¿Sabe qué perdió Job? Su identidad. Él perdió su dignidad y el sentido de su fe. Entonces, ¿cuántas veces tú te has preguntado, ¿por qué a mí, si he hecho tanto bien, lo estamos diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, Dios no es que está castigando siempre. Hay procesos que vienen porque hicimos malas decisiones, ¿verdad? Hicimos malas decisiones y ya tú sabes, allá había un proceso. Y con todo eso, hay mucha gente que cae en pecado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces empiezan las pruebas, empieza, tú sabes, no diría retribución, porque alguien dice retribución, no. Empieza como el proceso de hacerte ver que tú has pecado y que tienes que cambiar y tienes que ser transformado. Y entonces allí yo creo que nosotros vemos la misericordia de Dios, vemos el amor de Dios. Porque si tú te arrepientes, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? Si tú te arrepientes de tu pecado, Él te perdona. ¿Y sabe qué? Se olvida de tu pecado. No es como la gente que tú le puedes hacer 1000 cosas buenas. Le hace una mala, ya terminaste. Entonces, usted ve como la misericordia de Dios es grande. Porque Él se olvida de tu pecado. Si tú lo confiesas, si tú estás realmente arrepentido, si tú eres transformado, ¿verdad? Yo creo que eso es una palabra grande cuando dice que no se acuerda. Por eso yo creo que Dios no es una mujer, porque no se acuerda. Pero Dios es, entonces cuando tú te profundizas en la palabra, no sé cuánto ustedes son hambrientos, yo cada vez quiero más de Él, yo quiero aprender. Yo siempre le digo, dame profundidad en la Biblia, porque sabe cuántos secretos que todavía nosotros no sabemos si no nos ponemos a buscar. Y yo siempre encuentro algo y yo digo, wow, yo no sabía eso. Y he leído, ¿sabe? Muchas veces yo he leído Job, todo el mundo hemos leído Job. Pero entonces cuando lo estaba estudiando, yo vi cosas que no me había, ¿sabe? Como no lo había visto de una manera diferente, ¿verdad? Por el estudio. Entonces, ¿sabe? El verdadero arrepentimiento no siempre viene por pecado, ¿verdad? Sino por revelación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ustedes saben? Job no se arrepiente de un acto. Job se arrepiente de una actitud. Él se estaba arrepintiendo de una actitud que él tenía, porque decía que le había oído, pero no lo conocía. Y Dios permite el dolor no para destruirnos, ¿verdad? Sino para que abra los ojos espiritual. Porque alguna vez estamos haciendo cosas que para ti es normal, ¿verdad? O para ti está bien. Y entonces Dios, a través de un proceso, te hace mirar que no está bien. Lo que está haciendo no está bien. ¿Alguna vez nosotros podemos herir a alguien sin darnos cuenta? Dice que de la boca nosotros podamos restaurar o matar nuestra boca. Y alguna vez eso es lo que pasa, que no estamos diciendo algo y no nos estamos dando cuenta que estamos hiriendo y matando a la gente, porque para nosotros es, no dije nada malo. Usted cree que está ayudando a las personas, pero no. Por ejemplo, cuando usted pierde un ser querido, lo único que te quiere es que alguien lo esté chequeando, por ejemplo. Un texto, no tiene que llamarlo y decirle, hey, ¿cómo está? Pero cuando usted no está haciendo eso y solamente le dicen cuando usted viene a la iglesia, estamos orando por ti,
Yo no quería oír eso, porque la oración sin obra es muerta. Así no me diga que ora por mí, no me está chequeando, no está viendo si estoy bien, cómo estoy. Yo estaba destruida, necesitaba a alguien. Claro, mi familia, sabe, carnal y también espiritual, porque hay algunos que son cristianos, me ayudaban. Pero usted sabe que alguna vez usted quiere que su comunidad en Cristo también lo levante, ¿verdad? Pero por eso yo digo que alguna vez Dios permite cosas para que nosotros no solamente estamos transformados, también nos demos cuenta de los frutos de la gente, ¿verdad? Porque alguna vez a tú pasar a nuevo nivel, ¿verdad? La misma gente no puede estar contigo, porque no te van a entender, porque ya tú estás avanzando. Entonces, alguien que está empezando ahora en los caminos de Dios, van a creer que tú estás loca en las cosas que a lo mejor tú ves o que Dios te habla. ¿Entiendes? La gente va a decir que si son bebés, no te van a entender que tú estás comiendo carne. No lo van a ver porque ellos están comiendo comida de bebé. Entonces, el impacto para el oyente está que estás esperando la restauración mientras aún guarda rencor. Esa es otra cosa. ¿Cómo tú vas a ser restaurado si tú tienes rencor, verdad, en tu vida? No digo que Job tenía, porque no creo que, aunque le hicieron muchas cosas a él, no creo que yo no veo que él era rencoroso ni nada de eso. Claro, se debilitó y le dolía, sí, claro. Pero en alguna situación yo creo que nosotros no podemos restaurarnos completamente si tenemos cosas adentro que no hemos presentado a Dios, especialmente rencor. Si quiere que Dios te levante, pero no estás dispuesto a orar por quien te juzgó, entonces, ¿por qué te llama cristiano? ¿Verdad? Porque dice que tenemos que orar por nuestro enemigo también y a los que nos hacen daño. Es duro, yo le he hecho, es duro cuando alguien está calumniándote y tú le tienes que levantar a ellos. En el trabajo me ha pasado mucho. Yo tenía empleados que me hacían la vida imposible. Pero con todo eso yo nunca le demostré, por la misericordia de Dios, claro, que lo iba a, tú sabes, a hacerle daño. Porque yo era una manager, yo lo podía, tú sabes, poner en disciplina si quería. Pero yo no era así, porque yo veía que eso es lo que yo aprendí en mi trabajo, y eso también yo creo que Dios te pone en algunos lugares también para aprender, ¿verdad? Y yo aprendí eso, que tú no puedes tratar a la gente lo mismo, ¿verdad? Y también no puedes comparar y decirle a un empleado, ese es mejor que tú, mira cómo trabaja. No, porque entonces lo está poniendo abajo a la persona, no lo está levantando. Entonces yo nunca hice eso, porque y allí van los valores de cristiano, ¿verdad? No porque yo me las sabía todas, es porque Dios te da valores cristianos para tú también ponerlo en práctica en tus labores de cada día. Entonces Dios no solo le devuelve a él, se lo multiplicó, porque Él quiere darnos, Él quiere bendecirnos. Claro, no vamos a predicar como por ahí que predica mucho de del dinero y de eso. No, claro, Dios te va a bendecir, pero Él sabe cómo te va a bendecir, porque si te bendice con algo que te pierde, no te lo va a dar. Él sabe quién puede aguantar algo, un buen administrador, y Él sabe que si te da eso, tú te pierdes, ya te olvidas de Dios. Porque yo lo he visto muchas veces. Yo tenía muchos amigos cristianos, y cuando llegaban al tope es cuando se olvidaban de Dios, se volvían totalmente al mundo. Entonces por eso alguna vez Dios no te bendice como tiene que bendecirte,
porque sabe que tu corazón se va a perder. Entonces, mejor que tú estés salvo o que te pierdan y después no tiene vida eterna. Entonces, yo creo que no tenemos que quedarnos en el polvo del quebranto. Dice que tenemos que arrepentirnos, levantarnos y prepararnos, porque allí no para. Las cosas que Dios quiere hacer con nosotros y para que lo conocemos más o ayudemos a otro, no es que tú terminas un proceso. ¿Alguna vez te ha pasado que termina un proceso y rápido te viene otro? Y otro, y otro, y otro, como Job. Ya no tiene fuerza. Entonces imagínate Job, porque él la pasó bien. Hasta la mujer le dijo que maldiciera a su Dios y muérete. Lo más cercano de ti, alguna vez te pueden desanimar. Y está listo para verdaderamente confiar en Dios. Póngase a pensar un minuto, quiero que compartamos, ¿verdad? ¿Estás en un momento donde todo te parece perdido? ¿O estuviste en un momento donde tú dijiste, wow, de aquí yo no salgo? ¿Me puede dar como un ejemplo y cómo Dios te sacó de eso? Bueno, realmente alguna vez solamente he tenido esa experiencia la primera vez cuando fui mamá. Realmente me sentí perdida y creí que ya no había solución, que iba a tener por primera vez la experiencia de perder un hijo y que Dios no me la iba a sanar y que su voluntad era llevársela. Y estaba en ese proceso devastada, pero como que agarrando fuerza para vivir los últimos momentos y hacerlo más feliz cuando Elisa estaba enferma. Pero de pronto, ¿cómo da un giro tan inesperado? Porque yo no me lo esperaba. Yo realmente ahí yo esperaba esa derrota. Yo dije, si mi hija se va, yo ya pierdo todo, no tengo fuerzas, no quiero continuar aquí, ¿para qué? Y esa fue mi experiencia que he tenido, donde he sentido que estaba perdido. Sí, que no había salida. Gracias por compartir. No, y son situaciones que alguna vez tú crees que solo a mí me pasa, ni Dios me puede salvar de esa, ¿verdad? Porque hay mucha gente que han cometido errores y está en la cárcel, ¿verdad? Y entonces es triste, pero en este momento hay mucha deportación y entonces ellos dicen, bueno, Dios no me va a salvar, ¿sabes? Me van a quitar de mi familia y todo, y hay preocupación. Pero yo he visto milagros, yo he visto la misma gente que como que estaban diciendo perdida. Entonces alguien le dijo, bueno, ¿por qué tú no pruebas Cristo? ¿Por qué tú no le das oportunidad? Tú probaste todo, te equivocaste, ¿por qué tú no le das oportunidad a Cristo? Y lo han hecho, y entonces ha aparecido milagros y han salido de la cárcel cuando uno dice, wow, que cómo lo hicieron. No lo hicieron ellos, lo hizo Dios. Él sí se está moviendo en estos tiempos. Lo que tenemos que hacer es abrir nuestros ojos. Y entonces el proceso del quebranto, aún lo justo, dice que pasan por prueba profunda. Pero yo estaba preguntando, ¿pero quién es justo en esta tierra? Si nadie somos justos. Yo sé que la palabra dice lo justo, pero nadie de nosotros es justo. Estamos tratando, pero nadie es justo. Y yo digo, gracias Señor por tu misericordia y que nos ve con una lente diferente, ¿verdad?
que tú no ves justo cuando realmente te estamos fallando, te estamos cuestionando. Queremos dejarlo todo. A mí me ha pasado, es normal alguna vez cuando eres humano pasar de cosas y decir, ¿sabe qué, Dios? Voy a dejar todo, me voy a ir, ¿sabe? Pero es escapar de tus deberes, es escapar para no afrontar la situación, ¿verdad? Entonces, el escapar no significa que resolviste el problema, a lo mejor te tienen más problemas porque no enfrentaste este problema y ahora te persigue este problema y tiene mucho más. Hay que enfrentar la situación, hay que darle frente. Entonces, otra cosa que dice en el libro, esa era mi nota, pero la saqué del estudio anyway. Pero dice aquí, después de pedir muchas veces una audiencia con Dios, Job se sintió totalmente empequeñecido cuando estuvo delante. Siempre le está diciendo que quería como una audiencia con él, pero cuando estuvo delante de Dios se vio pequeño, porque allí vio quién era Dios. Entonces la parte 2 dice, Dios reprende a los amigos, como vimos cuando leímos el 42, lo reprendió porque le hicieron mal en vez de ayudarlo y le quitó algunas de sus pertenencias para que se lo dieran a Job. ¿Qué sacrificio necesita hacer para restaurar la relación con un amigo o familiar? ¿Te ha pasado eso? ¿Qué tú tienes que hacer? Bueno, le voy a dar un ejemplo. En toda familia tenemos pleito, ¿verdad? Entonces nos peleamos. Y había un familiar que nosotros no nos hablamos por muchos años, ¿verdad? Y no sabía. Y yo le oraba y mi esposo también me estaba ayudando a orar. Y entonces él decía, vamos a esperar en Dios porque Él va a abrir la puerta. Bueno, lo que yo no sabía que la puerta que iba a abrir es cuando él se moría, porque tú sabes que todas las familias se aparecen cuando hay una situación mala. Y allí reconcilié con este familiar, ¿verdad? Pero a lo que voy es que es difícil alguna vez nosotros mismos arreglar la situación porque la empeoramos. Usted dice una palabra equivocada y se ofenden y ya va otro año que no quieren hablar contigo. Entonces yo creo que alguna vez tenemos que realmente orar, esperar en Dios y que Él haga la obra. Entonces aquí en la parte 3 dice, Dios honra la integridad de Job. El perdón es recíproco. ¿Usted sabía? Aunque alguna vez usted puede ir y perdonar a alguien, ¿verdad? Pero ellos no le perdonan a ustedes. Pero ya usted hizo el paso y el Señor lo va a restaurar a usted. Pero usualmente el perdón es recíproco. Son dos personas, ¿verdad? Que se tienen que perdonar mutuamente. Porque eso sana. Esto sana, tú sabes, la familia, los amigos, la iglesia. Y Job pagó muchas acusaciones de sus amigos, pero lo perdonó. Y en la evaluación del perdón, todos debemos decidir si obedecemos a Dios de perdonar a los demás con Él, como Él nos perdona a nosotros. Pero ¿cuántas veces no queremos perdonar? Nos hieren. A mí me ha herido, me ha roto el corazón, pero con el amor de Dios usted lo puede llevar, lo puede saber llevar. Puede mirar a esta persona con los ojos de Cristo. Puede mirar a la persona y decir, Dios, bueno, si tú me amaste a mí y tú me mandaste a amar, ¿cómo yo no lo voy a hacer? Hay que perdonar, hay que amar. Y eso es lo que la iglesia de hoy no está haciendo. Estamos muy entretenidos en otra cosa, o estamos entretenidos en títulos, en qué vamos a comer, qué carro vamos a manejar, ¿verdad? Estamos entretenidos en todo, menos
en las cosas que tenemos que hacer como iglesia, restaurar, levantar, transformarnos. Entonces, la otra cosa que dice aquí es prosperidad restaurada y familia reconstruida. Dios nos está mostrando a través de Job que aunque pasó lo que pasó, Job fue prosperado otra vez, lo perdió, pero tú sabes que en la vida también hay alta y baja, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que se suicidan hoy en día son los que tienen mucho dinero y cuando le quitan el dinero ya no se ven vivir. Entonces, nosotros lo que hemos pasado de pobreza, ¿verdad? Entonces, Dios nos bendice. Estamos bien si estamos en la bendición y estamos bien si no tenemos la bendición. Entonces, tenemos una ventaja, ¿sabe? A esta persona porque nosotros sabemos vivir con lo que Dios nos da o que si lo quita, bueno, se puede vivir. Entonces yo creo que también es ese otro punto que no podemos basarnos solamente en prosperidad. ¿Qué es prosperidad? ¿Qué es prosperidad? ¿Es solamente lo material? Para mí prosperidad es tener mi familia. Para mí prosperidad es tener amigos, es tener, ¿sabe? En la iglesia, ¿sabe? Los hermanos, la hermana, esa es prosperidad espiritual. Y entonces para casi terminar, para que se vayan contentos, ¿qué nos dice Dios? El perdón puede liberarnos del dolor y la confusión. Porque si no lo hacemos, nos destruye. Job eligió perdonar a sus amigos y aprendió a realmente confiar en Dios cuando no encontró respuesta para su pregunta. Incluso cuando estamos confundidos, sufriendo, podemos seguir creyendo que Dios es bueno. Podemos confiar, nos guiar y cuidar de nosotros, pase lo que pase. Si estamos con Dios, no importa lo que pasa. No va a doler al momento y no lo vamos a entender. Eso es humano. Pero si tú te quedas allí, es cuando pierdes la batalla. Hay que levantarse. A mí siempre me decía, mira, tú estabas predicando de los guerreros y de la guerrera y todo. Y mira, está en el piso. Y Dios me tuvo que mostrar eso. Y yo, wow, es verdad. Yo estaba predicando eso. Y ahora que me está pasando a mí, ¿qué pasó? ¿Dónde está la guerrera que yo estaba predicando? Y el Señor me tuvo que como mostrar a través de personas donde yo le estaba dando prédico o estudio, me lo estaban regresando a mí diciendo, pero tú lo predicaste, ¿por qué no lo pone en acción? Y entonces Dios me tuvo que ministrar a través de esta persona que me levantaron, porque yo vi que tenía razón. Y el ministerio en acción es perdone las personas que le han hecho daño y busque el perdón de la persona a la que usted ha hecho daño. Yo una vez, después que me fui de mi trabajo, trabajé por una compañía muchos años, pero había uno de mis jefes que era muy malo conmigo y me trataba verbalmente, eras abusivo. Me decía cosas, pero siempre Dios me daba la fuerza, y me abría puerta para mostrarle a él que estaba equivocado y que se estaba metiendo con una hija de Dios. Pero con todo eso, cuando yo me fui, ¿sabe qué? Yo lo llamé y yo le dije, ¿sabe qué? Te doy la gracia por haberme tratado como tú me trataste, porque me animó a mejorar, me animó a ser mejor en mis cosas, a ir a la escuela otra vez. Y suena raro porque dice, wow, ¿por qué lo hiciste? No, porque yo creo que Dios te pone gente alguna vez para moldearte, para transformarte. Y yo le dije gracias, porque sí, yo lo perdoné a él y yo vi, porque a lo mejor Dios me lo puso en mi camino para que yo mejorara y sea que me ayudó a transformarme, porque Dios lo puso en mi camino y era como un reto, tenía que, tú sabes, él me decía, tú no sabes hablar. Bueno, llegué a ser maestra de una universidad
Y él me decía que yo no sabía hablar. Así que cuando la gente te está poniendo abajo, Dios te levanta. Y yo no hice nada, me venían las cosas, me abrían la puerta él mismo. Yo no la buscaba. Así es Dios si tú le confías. Entonces pide a Dios que le enseñe a confiar a Él y a escuchar su voz. Claro, Dios no viene, bueno, hay gente que dice que han escuchado la voz de Dios. O sea, yo no lo cuestiono porque, bueno, puede pasar. Pero Dios no te habla siempre que va a venir y te habla, tú sabes. El Espíritu Santo alguna vez te está hablando y no a voz alta, tú sabes. Alguna vez en tu interior te está hablando y tú lo sientes y sabes que es el Espíritu Santo. Y entonces yo creo que lo animo también que lea, estudia la Biblia para construir una base sólida de fe. Y la fe es por oír la palabra de Dios. Así que ese concluye el estudio. Espero que le haya hablado Dios y que realmente sigamos adelante y no deje que la prueba lo destruya. Aprenda de la prueba, levántase como guerrero, no se quede en el piso. El guerrero que se queda en el piso ya no vence, ya la batalla no está ganada. Bueno, gracias por estar aquí y vamos a hacer una oración para despedirnos. Gracias, Señor, por este día, Señor, y este estudio, Padre Santo. Yo sé que yo no fui dando esta palabra, fue el Espíritu Santo a través de mí, y que yo sé que, Señor, esta semilla está en los corazones que la están escuchando, que la han escuchado en este momento, y lo que no pudieron asistir, Padre Santo, que tú, Señor, le dé la oportunidad de oír esta palabra, Padre Santo, y ayudarle, Padre, en sus procesos, en su tormenta, que no se queden, Señor, en esas cosas, Padre Santo, que se levanten, que se arrepienten, que puedan perdonar, Señor, que puedan restaurar, transformarse, Padre Santo, y que puedan oír de ti, Padre. Yo sé que tú puedes hacer milagro en su vida si ellos, Señor, se postran delante de ti y puedan, Señor, aprender de tu palabra y conectarse, Padre Santo, contigo, porque no queremos saber de ti, no queremos, Señor, oír de ti, queremos saber de ti en una comunión, Padre Santo, entre tú y nosotros. Gracias en el nombre de Jesucristo. Llévanos bien en nuestra casa y bendícenos, Señor, y cuídanos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.